¿Qué onda, amigos? Ya estamos aquí de vuelta para un episodio más de este podcast y venimos hablando ahora de moral, filosofía moral. El podcast pasado estuvo pesadito, yo no sé cómo lo sintieron ustedes. Estuvo cargadito, un poco, más que nada por la complejidad de las cosas de las que hablamos, ¿no? También la incomodidad que podría generar hablar de ese tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor también em, la bandita piensa que abordamos ejemplos o que se abordan en ejemplos pues bastante extremos, ¿no? Para hablar sobre moral y que a nosotros nos competen tal vez cosas más triviales, ¿no? Más ordinarias, pero pues no sabemos, ¿verdad? No sabemos cuándo podemos encontrarnos en una situación a lo mejor no parecida a las que hablamos la vez pasada, pero sí tal vez igual de complejas, ¿no? Difíciles. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando en esto de la moral y, y bueno, ya veremos, ya llegaremos a la parte en la que sintamos o ustedes, audiencia, sientan que les va a servir para su día a día. Claro. ¿Cómo estás, Fer? Bien, bien. ¿Todo Aquí bien ya? andamos. ¿Listo? Preparado. Muy bien, Sí. muy bien. Pues vamos a hablar sobre el relativismo cultural ahora, ¿no? Esta, digamos, objeción que se le pone al desarrollo estructurado y lógico de la moral. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de un ejemplo de una historia, digamos, de Darío, un rey de la antigua Persia, que fue un viajero. Conoció muchas culturas y encontró diferencias que le llamaron la atención en, entre personas que él conocía y personas que conoció en su viaje, ¿no? Entonces, en este caso, conoció a los Calasios, una tribu de la India. Lo que a él le llamó la atención de esta tribu es que tenían la costumbre de comerse los cadáveres de sus padres. Bueno, ahí ya nosotros ya nos está haciendo algo, ¿no? Sí, sí. Nos está dando ñañaras o nos da cosa o no sé, algo nos está haciendo pensar Turbio. o algo nos está haciendo sentir returbio. Returbio. Y bueno, después, más bien posteriormente, Darío a los griegos, ¿no? Él sabía que para nada ellos iban a concebir esta idea de comerse los cadáveres de sus padres, ¿no? Que ellos estaban, pues, acostumbrados a que a sus antepasados se les incineraba, ¿no? Entonces, un día, curiosamente, ¿no? Darío, una persona curiosa, podemos decir, por lo que hizo, llamó a unos griegos y quiso cuestionarlos, ¿no? Y les dijo que a cambio de qué se comerían los cadáveres de sus padres. A lo que los griegos contestaron, pues muy despectivos, ¿no? De decir, no, nunca, ¿cómo crees? Ninguna cantidad de dinero, ninguna nada. Por ninguna razón me haría eso, ¿no? Me los comería. Posteriormente, Darío va con los Calasios y les hace la pregunta que a cambio de qué incinerarían a sus padres muertos, ¿no? Y los Calasios hicieron la misma respuesta que los griegos. No, pues no, ¿qué te pasa? Esto no lo haríamos, es irrespetuoso, es espantoso. Entonces, bueno, esta historia aparece en la historia de Heródoto y esto puede empezar a darnos una idea de lo que es que en diferentes culturas tengamos pues diferentes códigos morales, ¿no? Lo que es correcto dentro de un grupo de personas puede no ser correcto dentro de otro grupo. Entonces, es por eso que te decía que esto es como una objeción, ¿no? Entonces, si vemos este tipo de situaciones, como la que acabamos de explicar, podemos fácilmente llegar a una conclusión apresurada y tal vez un poco simplista de decir, pues, cada quien tiene su código moral, ¿no? Claro. Cada quien tiene su idea de lo que es correcto y de lo que no. Sí, los códigos morales difieren entre cada sociedad, ¿no? Entonces, sumando a esto,
agregándole, tenemos el caso de los esquimales, ¿no? Ajá. Vamos a mencionar a los esquimales, nosotros, un par de cosas que seguramente no nos van a parecer muy normales o con las que podríamos estar en desacuerdo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar exclusivamente sobre los Inuit, Inuit. ¿no? Que son un pueblo remoto, inaccesible y que no pasan de 25,000, Habitantes. ajá, de 25,000 miembros, ¿no? Porque no habitan en un solo lugar, son nómadas. Sí. Pero bueno, es interesante, ¿no? Que no pasan de 25,000. Bueno, a mí me llama la atención eso. Sí. ¿Cómo hacen para no pasar? ¿Qué pasa, no? O sea, Sí, claro. no sé qué piensen lo que nos escuchan, no sé qué pienses tú. Pero bueno, ellos viven en poblaciones pequeñas, dispersas y pues en Norteamérica y Groenlandia. Hasta el principio del siglo XX casi no se sabía nada acerca de estos esquimales, ¿no? Y después empezaron a escucharse relatos extraños sobre estas personas. Unas de las costumbres que llamaron la atención, porque diferían bastante con las nuestras, es que los hombres a menudo tenían más de una esposa. Bueno. Y las compartían con sus huéspedes. Ajá. Era como hospitalidad, ¿no? Claro. Te comparto de mi esposa. Sí. Bueno, lo que Bien sea. compartidos. Entonces, también dentro de la comunidad, un hombre poderoso podía pedir y tener acceso sexual a las esposas de otros. También, ¿no? Así como, Sí. órale. Bueno, sin embargo, las mujeres podían romper como Rechazar. que esta relación que tenían ellos con ellas, más bien, Ujú. con sus esposos, ¿no? Y decidiendo irse a lo mejor con otro. Entonces, también difiere un poquito de lo que De lo que estamos nosotros tan acostumbramos. acostumbrados, ¿no? Digo, Ujú. las cosas pues van cambiando, ¿no? Sí. Pero como sea, eso no es una costumbre aquí, ¿no? Claro. Que ya se vean tantas cosas ahora en la Sí. sociedad es diferente, ¿no? Sí, pero es demasiado diferente. pero son tradiciones que difieren un poco. Entonces, son cosas que podemos ir aportando o que podemos ir agregando a este pensamiento de que, pues en cada lugar tienen sus diferencias de costumbres, ¿no? Por lo que en cada lugar lo moralmente correcto es diferente. Es diferente. Entonces, bueno, algo que también pareció ahora sí returbio sobre los esquimales es que en teoría se decía que no tenían tanto respeto por la vida humana como lo tenemos nosotros, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Pues por el infanticidio. Se dice que, más bien, un explorador dice sobre el infanticidio en estos pueblos que conoció a una mujer que había dado a luz a 20 niños y que mató a 10 al nacer. Particularmente se veían más vulneradas las niñas. Las niñas. En este grupo de infantes asesinados. Y que bueno, pues esto causó un horror, ¿no? Cuando se supo que como de qué pedo con estos güeyes, Sí. ¿qué les pasa, ¿no? Entonces, a los viejos también, a las personas ancianas en este tipo de tribus, se les dejaba morir en el frío. Es como ya llegaba una edad en la que los sacaban de la tiendita y pues se morían congelados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Son situaciones bastante complejas, nuevamente, en las que nosotros como sociedad tendemos a juzgar, a criticar, ¿no? Incluso cuando se empezaron a escuchar esas historias, se llamaba a estos grupos, a estos pueblos, primitivos, ¿no? No desarrollados, tantas cosas. Entonces, es ahí que podemos empezar a pensar o a cuestionarnos, ¿realmente hay una objetividad en la moral? O sea, ¿hay algo que conduzca a lo correcto y a lo incorrecto que sea general, ¿no? O sea, que no sea dependiente de cada situación, de cada región, de cada pueblo, de cada grupo, sino que de verdad
exista algo más grande a lo que todos aspiremos moralmente, como correcto, como incorrecto. Entonces, muy interesante esta primera parte. Bueno, entonces, ahora pasando a un poco de lleno a lo que es el relativismo cultural, ¿no? Ahorita primero ya hablamos sobre las diferencias de culturas y de códigos morales. Es por esta razón que mucha gente es escéptica o es tan necia en temas de decir que no hay una ética general o una ética que abarque todo el panorama, ¿no? Una moral que sea para todos, sino que cada quien en cada lugar en el que vive tiene sus tradiciones, tiene sus costumbres y por lo tanto tendrá su ética y tendrá su moral. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Hay que entender los puntos de lo que aborda el relativismo cultural y una vez entendidos, pues analizarlos a profundidad. Sí, los puntos que hay que tener en cuenta sobre esta teoría, sobre el relativismo cultural, son 6. Ok. Entonces, la primera que hay que tener en cuenta de estas 6 es diferentes sociedades tienen diferentes códigos morales, ¿no? Ok, lo que hablábamos ahorita, lo ¿no? que hemos estado hablando. Después, el segundo punto es el código moral de una sociedad determina lo que es correcto dentro de esa sociedad. Esto es, si el código moral de una sociedad dice que una cierta acción es correcta, entonces esa acción es correcta, por lo menos dentro de esa sociedad, Ok, ¿no? ok. Uh-huh. La tercera es, no hay un criterio objetivo que se pueda emplear para juzgar el código de una sociedad como mejor que el de otra. Ok. El cuarto es, el código moral de nuestra propia sociedad no tiene una categoría especial, es solo una entre muchos otros. Uh-huh. El quinto, no hay una verdad universal en ética. Esto es, no hay verdades morales que valgan para todos los pueblos en todas las épocas. Y la sexta y última, es pura arrogancia de nuestra parte tratar de juzgar la conducta de otros pueblos. Debemos adoptar una actitud de tolerancia hacia las prácticas de otras culturas. Entonces, aquí estos puntos son interesantes Sí. y por lo mismo están en rigor de análisis, ¿no? Sí. Y por lo tanto... Sí, porque no están diciendo cualquier cosa, ¿no? Sí, no. Están haciendo afirmaciones bastante importantes, Sí. como dices. Y bueno, dentro de estas 6 puntos que hay que analizar, hay algunos que pueden parecer verdaderos y otros que pueden ser falsos, ¿no? Hay que checar, ¿no? Hay que checar. Ajá. Tendríamos que estudiar bien cuáles tienen más validez y cuáles completamente estarían equivocados. Claro, y es que aquí los digo muy fácil, ¿no? Pero ya sobre la práctica, bueno, ya sobre la vida real, sobre... No, y aparte, algunos difícil. sí hacen ruido. Sí. Personalmente, algunos me hacen ruido, ¿no? Es como de, no sé, como que algo no me cuadra. Pero sí, bueno, claro. es Ya lo que veremos vamos a ir tocando, sobre el ¿no? análisis que nos va a poner en jaque nuestro pensamiento sobre este tema. Y pues bueno, para ir avanzando vamos a pasar al siguiente tema sobre este capítulo. Sí, vamos a empezar a profundizar o a examinar, analizar un poquito más a fondo lo que trata, de lo que trata el relativismo cultural, ¿no? Y empecemos hablando sobre esta situación de diferentes códigos morales, diferentes culturas, ¿no? Entonces, algo que es fácilmente detectado como erróneo en este tipo de afirmaciones que hacen algunos relativistas culturales es que, por ejemplo, muchas veces muchas veces se dice, ¿no? Que el infanticidio en Occidente nosotros lo vemos como algo moralmente incorrecto, ¿verdad? Pero como lo comentamos antes, el infanticidio, los esquimales lo ven como algo moralmente correcto. Eso se plantea como premisa. Sí. A ver, otra vez. La primera premisa sería, en Occidente los infanticidios son moralmente incorrectos. El infanticidio.
Esa es la número 1. La número 2 es los esquimales ven el infanticidio como moralmente correcto, ¿ok? Entonces, de esas dos, entre comillas, ahorita vamos a ver por qué, entre comillas, premisas, se salta a una conclusión que es el infanticidio no es moralmente correcto ni incorrecto. Es dependiendo de la cultura en la que se esté, ¿ok? Entonces, aquí como ustedes podrán darse cuenta, no sé si ya llevaron, seguramente todos llevamos algún curso de filosofía o de lógica en algún punto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, estamos hablando de lógica cuando hablamos de dos premisas que posteriormente nos van a llevar a una conclusión, ¿verdad? El detalle con esto es que en este tipo de afirmaciones las dos premisas no son objetivas. O sea, las dos premisas son como una creencia o un sentimiento, una forma de ver no propiamente fundamentada de cada una de las culturas, como claro, te lo dije, ¿no? O sea, en Occidente nosotros creemos que el infanticidio es moralmente incorrecto, los esquimales ven el infanticidio como algo moralmente correcto. Entonces, claro, no podemos saltar de esas dos premisas a una conclusión tan rotunda, porque no deja tú lo rotunda, o sea, no podemos saltar a una conclusión porque estamos tomando como premisas, y por eso dije hace rato, entre comillas, premisas, dos creencias, güey. Sí. No, esos güeyes creen una cosa, nosotros creemos otra, güey. Y saltamos a una conclusión, que no es ni una ni otra. No puedes hacer eso, güey. Sí. Porque para llegar a una conclusión, tú tienes que partir de un razonamiento, ¿no? Más bien, para llegar a la conclusión estás haciendo un razonamiento, pero claro, tienes que partir de cosas que realmente son, como lo mencionábamos anteriormente, ¿no? Nosotros aquí no vamos a ver, ay, ¿cómo me hace sentir esto? ¿Cómo me hace sentir lo otro? ¿No? Estamos hablando de ver el panorama completo, las cosas como realmente son, para que nosotros podamos saltar a una conclusión y decir, ok, la situación es así, la situación es esta, entonces lo moralmente correcto o lo moralmente incorrecto es esto. Claro, es no podemos simplemente tomar estas situaciones como algo sencillo, porque no lo son, y aparte porque se nos hace fácil juzgarlas desde fuera, ¿no? O sea, como decías antes, estamos tan acostumbrados a nuestras acciones o nuestros pensamientos que nos cuesta trabajo ver de otra manera lo que hacen las otras culturas. Entonces, el simple hecho de decir que algo es correcto cuando tú no estás ahí o incorrecto, pues de ahí pues ya es algo es complicado, ¿no? Y más que pues decir pues sí, como emitir un juicio, ajá, ¿no? Emitir un juicio sin tener todas las variables que hay alrededor, claro, de la situación. Sí, no, y al final remarcar, ¿no? Remarcar esta cuestión de que es lógica. Claro. Es lógica lo que estamos tratando aquí. Y bueno, o sea, no vas a hacer lógica con creencias, ¿estamos de acuerdo? Sí, no. Tienes que tomar las cosas como realmente son. Uh-huh. Entonces, esta sería una primera reflexión sobre el primer problema o uno de los problemas que podrían presentarse en el relativismo cultural. Y como vimos hasta ahorita, o sea, va a haber más complicaciones que se vayan a presentar si nos tomamos muy estrictamente, si nos tomamos muy en serio el relativismo cultural. Claro. Y bueno, aquí menciona los puntos o las consecuencias sobre eso, ¿no? Sobre esto, ¿no? Entonces, el primer punto que hay que considerar para saber las consecuencias es, ya no podríamos decir que las costumbres de otras sociedades son meramente inferiores a las nuestras. Y esto es un punto importante porque se nos impediría criticar a otras culturas contemporáneas. También eso es lo importante, ¿no? Ajá. También que estamos hablando de que no somos pues la única cultura existiendo en este momento, claro, ¿no? Entonces,
podemos hablar donde a lo mejor la mujer tiene prohibido enseñar partes de su cuerpo que no sean solo sus ojos. No sé bien cómo está la situación, ¿no? Desconozco un poco del tema, pero tengo entendido que pues sí son castigadas, ¿no? No sé de qué manera, pero no pueden enseñar, pues no sé, ni siquiera el cuello, el antebrazo, la pantorrilla, no pueden enseñar eso, ¿no? Entonces, esta complicación o una de estas consecuencias es que ni siquiera podríamos calificar de reprobable ese tipo de costumbres o pues sí, tradiciones que tienen otras culturas contemporáneas a la nuestra. Claro, y simplemente nos limitaríamos a decir, pues es su cultura, es su... Sí, no podemos hacer nada, creencias. Que ellos vivan, ¿no? Algo que a mí desde las primeras veces que lo escuchaba es el vivan y dejen vivir. Sí. Bueno, es problemático, sí, ¿ok? Sí. No es tan sencillo como muchas veces se plantea, pero bueno, ya vamos a ir viéndolo. Sí, o sea, incluso tiene que ver también con nuestra propia cultura, ¿no? O sea, el hecho de decir que antes nuestra sociedad hacía algo, moralmente correcto. Tampoco podríamos calificarlo si era incorrecto, ¿no? Simplemente era en esa época se hacía y ya está ahí. Ajá. Entonces, esa es una de las consecuencias. El otro punto es que también importantísimo para tenerlo en cuenta, o sea, nos arroja otro problema, es que pues solo podríamos decidir si las acciones son correctas o incorrectas consultando los criterios de nuestra sociedad. Claro. ¿No? O sea, si en este momento la sociedad dice que esto es correcto, pues esto es correcto y ya está, ¿no? Ajá. Y eso también es complicadísimo, ¿no? Porque yo creo que más de uno de nosotros, yo pensaría que la gran mayoría, puedo estarme equivocando, es consciente, ¿no? O es muy notorio que hay cosas que están mal en la sociedad, ¿no? O sea, hay costumbres que están mal, hay tradiciones que están mal, hay leyes que están mal, ¿no? Entonces, pues eso nos ata de manos completamente, ¿no? Decir que no, lo que es correcto ahorita es lo que es correcto y ya está. Entonces, sabemos que hay cosas moralmente incorrectas pasando en nuestra sociedad en este momento. Claro. Y ponernos enteramente en manos del relativismo cultural no nos privaría, ¿no? De cambiar o de cuestionar, siquiera criticar este tipo de situaciones que sabemos que existen, sabemos que las vivimos. Claro, y el hecho de pensar que es correcto, o sea, arroja al pensamiento de que nuestra sociedad puede llegar a ser perfecta, ¿no? Entonces, eso significa que ya no habría mejoras que hacer. Y un último punto es que, pues, teniendo en cuenta esto, no habría progreso. ¿Estamos de acuerdo? No. O sea, supongamos que, claro, ¿no? Los tiempos cambian, las cosas van cambiando, ¿no? No sabemos, a lo mejor deberían de cambiar más rápido de lo que en realidad cambian, ¿no? Pero si todavía nos tomamos nuevamente, ¿no? Repetimos, si de nuevo nos tomamos muy en serio este tema del relativismo cultural, pues hacia dónde nos movemos, güey, ¿no? Sí, nos moveríamos mucho más lento o tal vez ni siquiera nos moveríamos, güey, no había progreso moral en este sentido. Y también es algo, pues que yo creo que para todos nosotros, para mí en lo personal es que es muy claro que es problemático. Claro, y ese punto que acabo de decir es exactamente la otra consecuencia, que es se cuestiona la idea del progreso moral. Entonces, para este punto de este capítulo, podríamos pensar que por la diferencia de creencias o de visiones, puede haber bastante desacuerdo entre nosotros y por ello mucha polémica y en fin, bastante discusión sobre esto. Pero, al parecer, no hay mucho desacuerdo. O sea, hay menos desacuerdo del que parece en general. Sí, y es cuestionarse en realidad qué tanto difieren, ¿no? Estas costumbres o estas
morales, la ética de cada cultura, qué tanto difiere realmente. De nuevo, el panorama completo, ¿no? Conocer bien la información, conocer bien las situaciones para criticarlos o juzgarlos de una mejor manera. Claro, Entonces, aquí regresando al punto de los esquimales, de los inuit, eh, ellos cometían infanticidio, pero no porque tengan desprecio hacia la vida en general. Eh, Simplemente es por las circunstancias en las que viven, en ¿no? las que viven. Tan difíciles. Sí, en las que pueden llegar a tomar esas decisiones. Sí. Como es una sociedad nómada y por lo tanto el cual necesitan tener acciones de sobrevivencia muy difíciles y Mucho más drásticas que mucho la que más nosotros drásticas. estamos acostumbrados, ¿no? Entonces ellos cometen el infanticidio para resguardarse y no tener, por así decirlo, más cuidado, o sea, más cuidado, cuidar otro aspecto que no se necesita para sobrevivir en general. Sí. Por ejemplo, aquí dice que la mayoría de los infanticidios es para las niñas. Uh-huh. Y esto tiene una razón para ellos, en el cual aquí se dividen en categorías. Obviamente los hombres van a la casa y las mujeres se dedican a cuidar el aspecto para los niños en general. Entonces por esta razón es que cometen infanticidio en niñas, para que haya más trabajo fuerte. Sí, en el para, que puedan para que realizar no los haya niños. más demanda de lo que pueden proveer los Exacto. hombres, ¿no? Porque en este caso los hombres son los proveedores de alimento y de toda esta cuestión. Entonces, este pueblo ha tomado ha más bien desarrollado esa costumbre de que cuando pues tienen que llegar a esa instancia de matar a un niño, a un infante, es a una niña, ¿no? Entonces, tiene más que ver también con la cuestión de que, por ejemplo, a los infantes, este pueblo, específicamente las mujeres, los amamanta hasta 4 años, incluso más, Sí. ¿no? Entonces, es un periodo de cuidado bastante largo, ¿no? Y cuidan mucho esa parte que te digo, o sea, si en algún momento el pueblo tiene más bocas que alimentar que manos que den de comer, es un tema meramente de supervivencia y es por ello que ellos han desarrollado esta costumbre y es así que toman esa decisión, ¿no? Sí. Que por eso a ellos tal vez, que para ellos tal vez sea lo moralmente correcto. Y es importante también mencionar que este tipo de acciones son de última instancia. Sí. Para ellos también son acciones extremas porque incluso se presentan, con los esquimales se presentan casos en los que hay parejas que no pueden o que por X o Y razón no tienen niños. Entonces, si otra pareja pues no puede cuidar de un niño, se hace mucho esta práctica de adoptarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, de que esta persona que no tiene niños se hace cargo del niño de alguien que no puede, claro, incluso cuidarlo. Incluso también con los ancianos, que ellos los sacaban a la intemperie y los dejaban morir. Y esto es también por lo mismo, porque llega un punto en el que ya no pueden cuidar a los demás, en el que optan por estas decisiones tan extremas, ¿no? Sí, y por ejemplo, otro caso que podría hacernos pensar que hay mucha diferencia es entre las culturas, entre las éticas y eso, es un pueblo en el que no se acostumbre a comer vaca, Uh-huh. ¿no? A diferencia de nosotros que, pues, Sí, ¿qué problema tenemos con comer vaca, no? Ajá. Ninguno. Sí, no. Ninguno. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Es moralmente correcto? ¿Es moralmente incorrecto comer vaca? No es ninguna. Bueno, no podemos decir eso, como ya lo mencionamos anteriormente. No es tan simple. Y ahí no estamos haciendo lógica, pero en este caso en específico, si nos adentramos un poco más en las razones por las que este pueblo no come vaca, es porque ellos tienen una creencia de que reencarnan en animales, güey, ¿no? Específicamente en vacas, güey.
Ujú. O sea, no sé si exclusivamente en vacas, pero mayormente ajá, en vacas, vacas. según entiendo. Entonces, ¿qué pasa, güey? Pues le tienen este respeto a las vacas porque, pues, en las vacas puede estar viviendo, no sé, tu abuelo, tu bisabuelo, güey, tu padre, ¿no? Ujú. Entonces, no te vas a comer a tu padre, al menos es así como ellos lo ven, ¿no? Entonces, ya no es tan descabellado una vez que profundizas o analizas más de cerca las costumbres, las éticas o las morales que tienen estas otras culturas, que en un principio podrían parecer, como lo vimos, muy diferentes, pero en realidad una vez examinándolas más de cerca, pues son muy parecidas. Sí, incluso aquí para conjugarlo, para juntar todo lo que estamos diciendo, el autor lo junta en esta frase muy pequeña que dice: la diferencia está en nuestro sistema de creencias, no en nuestros valores, porque en sí los valores de las Son muy diferentes parecidas. culturas, ajá, son muy parecidos. O sea, lo que lleva a hacer la instancia, lo que lleva a tomar decisiones extremas, pues son las condiciones, ¿no? Extremas, güey. Extremas, Igualmente ajá, extremas, sí, totalmente. ajá. Pero eso no quiere decir que, como le decíamos, tengan desprecio por la vida. O Sí, sea, sí, sí. eso lo tenemos en común nosotros. O sea, el hecho de cuidar la vida y preservar nuestra Sí. sociedad. Y al final nosotros no estamos en un ambiente en el que tengamos que anteponer la supervivencia a tantas cosas Sí, como lo claro. hacen los esquimales, ¿no? Y a lo Ujú. mejor por eso en una primera instancia a nosotros nos apareció returbio Sí, que practiquen el infanticidio, ¿no? sí, Pero sí. bueno, continuando con lo que tú dices, otro punto importante es eso, ¿no? Los valores en común, güey. Ujú. Los valores en común también son importantes porque podemos hablar de dos en concreto que se mencionan en el libro y que me vinieron a la mente también. Es lo de mentir y matar, güey. Ujú. En una sociedad, güey. Sí. ¿Por qué es importante que digas la verdad? Pues no es porque están los mandamientos, cabrón. No lo es. Sí. No piensen que es por eso. No, o sea, ustedes pueden creer que es por eso, ¿no? Pero Sí. con que crean que es por eso está bien. La realidad, pues puede ser otra. Aquí se maneja más bien como nosotros, como una sociedad compleja, necesitamos comunicación, güey. Claro. Entonces, imagínate que nadie dice la verdad. Sí. En un principio ancestral, primitivo, güey, si de repente venía una pinche manada de tigres dientes de sable, güey, ¿no? Sí. Pues el cabrón tenía que llegar a comunicar con la verdad, ¿no? Para Ajá. la supervivencia, güey. Para que posteriormente se fuera organizando, se fuera haciendo más compleja esta interacción, esta comunidad, ¿no? Teníamos que hablar con la verdad, güey. Teníamos que comunicarnos en primer lugar y teníamos que comunicar la verdad, porque si yo llego y digo pura mierda, ¿no? Pura Sí. mentira, pues jamás hubiera llegado a la complejidad de civilizaciones y sociedades como lo que se tiene hoy en día. Entonces, no es algo que sea diferente en cultura, en diferente en moral Ujú. o en ética, ¿no? O sea, tiene que ser, más bien eso es algo objetivo, un valor en común que se comparte en todas las sociedades, en todas las Ujú. éticas, ¿no? Y que podríamos empezar a notar cosas que son, racionales, ¿no? Objetivas en todas las éticas. Entonces, bueno, esa es una, la otra de matar, güey, ¿no? O sea, incluso en una sociedad en la que todos se maten, tendríamos que hacer alianzas con alguien que no nos mate, güey. Sí. Si se fragmenta la sociedad tan grande que es hoy, nuestras civilizaciones tan grandes hoy, incluso si se fragmentaran porque toda la gente empieza a matarse, tendría que haber pequeñas sociedades, pequeñas civilizaciones donde no se maten entre ellos, güey. Entonces también es un valor en común, ¿no? Es algo que claramente nos indica que no hay tanta diferencia, ¿no? Que Sí, son cosas claro. que compartimos, que son cosas que realmente tienen un objetivo, que realmente son objetivas, Ujú. racionales, ¿no? Lógicas, para que se forme lo que somos hoy, ¿no? Claro. Nosotros siendo individualmente un animal complejo, interactuando en una sociedad compleja, güey. Ujú. Y aquí podemos ver que, bueno, ya después platicando de los temas pasados sobre la relatividad cultural,
eh, aquí podemos afirmar que no toda regla moral puede variar de una sociedad a otra. O sea, como dices, sí tenemos algo en común, ¿no? Algo objetivamente que todos compartimos y que sin duda decir que o criticar a las otras culturas diciendo que eso lo hacen porque ellos lo ven correcto y pues no podemos hacer otra cosa. Entonces ya podemos ver que pues eso no va, pues eso no llega a nada. Bueno, entonces, ya, resumiendo, ¿no? Para terminar, em, pues podemos decir que el relativismo cultural tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿verdad? Exacto. Entonces, tomando las cosas buenas, podríamos decir que nos ayuda a entender que tal vez muchas cosas de las que hacemos, que incluso podemos ver como buenas, moralmente correctas, pues al final son condicionamiento cultural, ¿no? Y eso es bueno, porque si nosotros nacemos en un contexto, crecemos en ese contexto, vivimos toda la vida en ese contexto sin cuestionarnos nada, puede ser peligroso. Sí. Entonces, una de las cosas buenas del relativismo cultural es esto, tener en cuenta que cosas que a nosotros nos pueden parecer tan naturales, tan normales, moralmente correctas, pueden ser solamente producto de la cultura en la que vivimos. ¿Ok? Entonces, en el mismo sentido, mantener la mente abierta sobre estos aspectos es un punto también a favor de relativismo cultural, ¿no? Tener esa disposición a reflexión, tener esa apertura a considerar pues lo que se considera bueno o malo en otras culturas y por qué, güey. Ujú. ¿No? Yo creo que eso es lo más importante que debemos tomar en cuenta de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro. superficialmente, si superficialmente decimos, no, pues es que eso está bien allá, pero aquí está mal, obviamente no vamos a llegar a nada. Sí. Si vamos a un segundo paso de decir por qué está mal allá, eso, y por qué está bien aquí, Claro. podemos encontrar que a lo mejor hay un punto en el que convergen, ¿no? Hay un punto en el que en realidad hay más parecido que diferencia. Claro. Y creo que esto está, bueno, ya está implícito porque ya lo hemos dicho bastante en el capítulo anterior. Y es que siempre es tratar de lanzar una, pues no opinión, sino un argumento, si es que lo vas a hacer, sustentado, ¿no? O sea, no decirlo bajo tu creencia y siempre analizar pues todo lo que está estrictamente Pasando, ¿no? Lo pasando que es. ajá, lo que es. Y eso, o sea, tratar de dejar un poco las creencias y la subjetividad sobre los problemas y abordar el tema objetivamente, ¿no? Y no solo lanzar así conclusiones Sí. O actuar, o ¿no? actuar, De exacto. manera así tan emocional. Sí, O... Y de nuevo, ¿no? Ahorita que comentas esto, retomar lo de la razón, que creo que lo hemos dicho bastante, y lo de la imparcialidad, güey, también es sí, importante, ¿no? O sea, debe de tenerse en cuenta, tiene que tenerse la misma consideración para todas las personas involucradas, güey. sí, claro. No es como decir, ah, pues que chinga su madre ese güey y yo Y ya, la... ajá, Yo salgo bien, ¿no? sí, O sea, para mí va a terminar bien, pero ese güey que se vaya a la verga, pues debemos ser imparciales en ese aspecto, ¿no? sí, No podemos ir por la vida actuando de esa manera, porque si todos pensamos lo mismo, si todos hacemos lo mismo, sí, pensando sí, de no. esa manera, estaría bastante complicado vivir en sociedad. Sí, claro, bastante complicado. Entonces, bueno, amigos, terminamos con este episodio. Vamos a seguir hablando sobre la moral, no sé qué les esté pareciendo. Esperamos que estén preguntándose cosas, que estén aprendiendo cosas nuevas.
Ajá. Yo lo último que quería decir es que, o sea, actuar con la razón también es un poco difícil Sí, porque obviamente si no estamos preparados para, por ejemplo, para vivir los casos del primer capítulo, eh, pues obviamente no vamos a tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces yo creo que por eso es este libro y este capítulo, para dar a entender que pues obviamente se necesita mucho mucha trabajo. preparación, Sí, mucho trabajo, y no tomarlo a la ligera porque pues vivimos en sociedad. vivimos en una sociedad. Ajá, exacto. y, y eso de por sí ya es complicado, ¿no? Entonces actuar solo por actuar egoístamente, pues no está. Egoísta, irracional. Ajá, Sí, la cuestión es, aquí lo están escuchando, nosotros lo estamos platicando. Si ustedes gustan leer el libro, Introducción a la Filosofía Moral de James Rachels, perfecto, ¿no? Pero es una primera aproximación teórica, ajá, ¿verdad? Es una primera aproximación teórica donde ya se los platicamos, donde ya los hizo pensar cosas, a lo mejor los hizo sentir algo. Lo que seguiría es empezar a hacer esto con acciones pequeñas de su día a día, ¿no? Que lo tengan en cuenta y digan, ok, una decisión pequeña de mi día a día que sea, no sé, en el trabajo alguien me contestó grosero y lo mando a chingar a su madre o no le digo algo por el nada estilo. o le pregunto que qué le pasa o ¿sí me entienden? O sea, Sí, a lo mejor algo así. Podrían empezar haciendo cosas pequeñas y posteriormente si en algún momento se encuentran con algo gravísimo, complejísimo, como lo hemos visto en los casos anteriores del episodio anterior, eh, pues tal vez estaríamos más preparados. claro. Pues bueno, con esto concluyó el segundo capítulo de varios que vamos a estar eh, trayendo sobre la filosofía moral, que la neta está bien interesante. Entonces, gracias por escucharnos y pues nada, nos vemos en otro capítulo. Espero que no tan distanciado de este. Y pues bueno, ahí nos vidrios. Bye.